Lo siento por el team frío, pero yo estoy deseando que por fin llegue el verano. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Rebeca y bienvenidos a Un libro más, nunca uno menos. Y aquí estoy para haceros el wrap-up del mes pasado y hablaros de los 4 libros que leí durante el mes de mayo. Al final no pude participar en el Mayo Sci-Fi, lo que me dio un poquito de pena, pero es que al final mis lecturas no han coincidido con la iniciativa. Pero en cualquier caso, si vosotros habéis participado, os animo un montón que aquí abajito en los comentarios me digáis qué libros habéis leído para el Mayo Sci-Fi, si tenéis alguna recomendación para mí, porque bueno, ya sabéis que yo siempre estoy aquí para leeros a todos. Y ahora sí que sí, comencemos con el wrap-up, que como digo, tengo 4 libros de los que tengo muchas ganas de hablar. El primero de ellos es el único audiolibro que escuché durante el mes de mayo y que terminé, y se trata de Amarilla de R.F. Kuang. Seguramente a muchos de vosotros os suene el nombre de esta autora, ya que es la misma que escribió Babel y la que escribió La Guerra de la Amapola, que es una saga que también está como muy de moda últimamente por aquí en España. Y al ver que en Audible por fin habían subido sus libros, me decanté por leer Amarilla, ya que de todos los que tiene publicados, por lo menos en español, es el que más me llamaba la atención. Y es que el libro está protagonizado por una chica que se llama June. Ella es escritora, publicó su primer libro y le fue fatal, y en cambio a su amiga Afina, que conoció en la universidad, le va de maravilla. Todos quieren publicar sus libros, incluso le van a hacer una serie de Netflix, así que digamos que tenemos a 2 escritoras en situaciones completamente diferentes. Y una noche, después de salir de fiesta, Afina invita a June a su apartamento. Están allí, se lo están pasando bien, incluso como que June piensa que después de esta noche realmente van a empezar a ser amigas, pero resulta que ocurre un trágico accidente que no voy a desvelar, pero Afina muere a partir de este. Y tras este suceso, Jung toma una decisión de lo más cuestionable, porque resulta que su amiga Afina hacía poco que había terminado de escribir su siguiente libro, tenía allí el borrador, y Jung lo que hizo fue aprovechar que nadie más sabía que estaba escribiendo ese libro para llevárselo a su casa y trabajar en él. Y además Jung consigue engañar a todos y decir que el libro fue escrito por ella. Y como podéis imaginar, esto fue lo que realmente hizo que quisiese leer el libro, porque el tema de una autora robando la obra de otra que era una amiga suya, que encima falleció hace poco, como que me parecía muy interesante en qué tipo de conflicto moral se estaba metiendo la protagonista, y tenía muchas ganas de ver cómo avanzaba este tema, de ver cómo era el tema del manuscrito, si era exitoso el libro o no, qué pasaba con ella al final. Y debo decir que ha estado bien, o sea, no me ha parecido para nada un libro de 5 estrellas, pero voy a reconocer que está muy bien si como yo tenéis curiosidad de saber cómo funciona el sector del libro en Estados Unidos, porque creedme que es muy diferente a cómo puede funcionar aquí en España o en Latinoamérica. Y en cuanto a la historia en sí, no estuvo mal, pero sí que es cierto que había capítulos que se me hicieron súper aburridos y súper lentos. Por poneros un ejemplo, aunque puede ser un poquito spoiler, pero ya os aviso que es algo que al final en el libro no afecta para nada, y resulta que el libro de Jung es muy exitoso y hay una productora que le interesa comprar los derechos para hacer una película, y además es que esa película al final no llega a nada, así que claro, tener ese capítulo de Jung hablando con los productores, hablando de qué van a hacer con la película y demás, como que me pareció un poquito de relleno y algo bastante innecesario. A lo mejor la autora lo hizo para demostrar que en Estados Unidos, aunque se compran muchos derechos para películas, no significa que por ello ese libro vaya a salir una película o una serie, pero con independencia de la intención de la autora, fue un capítulo que, lo dicho, sentí muy de relleno, y que si al final esto no iba a afectar para nada la trama, te lo podrías haber saltado, sinceramente. Ya os digo, hubo partes que me interesaron, otras que se me hicieron aburridas, y además la protagonista obviamente no me cayó demasiado bien. O sea, tuve momentos en los que sí que empatizaba con ella, porque le llegan a pasar una serie de situaciones que la verdad yo no le deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo, pero por otra parte hay que reconocer que esta chica no está muy bien de la cabeza, es bastante tóxica la verdad, y se nota que es una persona que vive mucho en su mundo y que muchas veces descuida el mundo real, lo que para mí sinceramente es algo para nada sano. Por ejemplo, hace poquito empecé a leerme el libro de escritura creativa de Brandon Sanderson, y la verdad al principio del libro hablaba de cómo los autores y las autoras no pueden dejar de lado su vida personal por escribir, cosa que hizo Jung, porque la verdad es muy malo para la mente y muy malo para ti mismo y muy malo para la gente que te rodea, porque hasta Jung está súper desconectada de todo, incluso de su familia, lo cual sinceramente me parece bastante triste, pero bueno, así es el personaje, así quiso hacerlo la autora, un personaje de lo más controversial, pero aún así con sus partes
partes bastante humanas. Así que yo solo os recomendaría que leáis este libro si al igual que a mí os interesa toda esta parte del mundo editorial angloparlante, porque si leéis este libro solo por la historia ya os digo que a lo mejor hay partes que os frustran muchísimo, sobre todo por la actitud que toma la protagonista respecto a algunas decisiones que toma, pero si tampoco es el libro que más ganas tengáis de leer esta autora, tranquilos, podéis pasar de él y probar como quiera de otros de sus libros de fantasía. Y ahora voy a hablar de un libro que la verdad ha levantado mucho hype últimamente durante este mes en las redes sociales, salió en el mes de abril y se trata del arte de ahogarse de Ava Reid. Este es un Dark Academy que nos cuenta la historia de Effie, que es una chica que está estudiando arquitectura, aunque en realidad lo que a ella le gusta es la literatura, pero en este mundo en el que ella vive resulta que la literatura es un arte que solo está destinada para los hombres, así que a ella no le queda otro remedio que hacer arquitectura, y además durante su primer año universitario lo pasa realmente mal por una serie de cosas que no voy a decir, no vaya a ser que suelte algún spoiler, pero eso, Effie está muy mal la pobre, sobre todo a nivel mental, y resulta que un día en la facultad encuentra un anuncio que viene del hijo de su escritor favorito que acaba de fallecer hace poco, y en este cartel la persona ofrece a los alumnos renovar la casa de este escritor tan famoso, y para ello simplemente tienen que enviar los planos y entrar a una especie de concurso. Y Effie está súper emocionada porque es el hombre que escribió su libro favorito, Angharad, que es una historia así como de fantasía en la que la prota es secuestrada por el rey de las hadas y como que tiene una especie de extraña relación romántica por ahí en medio. Al final lo consigue, se va a esta mansión y allí conoce a un chico que estudia literatura y que además está estudiando el caso de este señor, porque lo dicho, acaba de fallecer y ahora mismo está viendo varias cosas para su tesis, y entre ellas quiere demostrar que este escritor en realidad es un fraude y que no escribió Angharad. La prota, aunque al principio es muy escéptica porque como comprenderéis es súper fan de este autor, al final acabará uniéndose a este chico para descubrir la verdad detrás de esta persona, y además por otra parte también tiene fantasía porque la protagonista como que de vez en cuando ve a una extraña criatura conocida como el rey de las hadas. El rey de las hadas, que es una criatura dentro del folclore de este mundo, y ella como que siempre está pensando si lo está viendo de verdad, si se está volviendo loca, en fin, de ahí viene un poquito la parte fantástica del libro. Y este la verdad es que sin lugar a dudas ha sido un libro que ha tenido mucho hype, literal que yo fui a las librerías y veía enormes pilas de este libro y al día siguiente volvía y ya no había ninguno. Lo dicho, ha sido un libro que ha levantado mucha expectación y por lo general también he visto muchas reseñas positivas sobre él, pero aquí yo debo ser obviamente la que tiene la opinión impopular, porque la verdad es que este libro no me parece para tanto. Para empezar, la historia está bien, es una historia entretenida que tiene su parte romántica, su parte de misterio, su parte de fantasía, así que no es una historia con la que precisamente te vayas a aburrir leyéndola, pero es una de estas historias que si te pones a leerla con mucha atención, si te pones a pararte los detalles, enseguida descubres que hay unos cuantos agujeritos por ahí que la autora no ha sabido rellenar del todo bien. Y además mi mayor queja con este libro, más que en la historia o incluso la construcción de mundo, que literal yo leía este libro y no sabía en qué época estábamos, no sabía si era una época actual, si era una época más bien tirando a lo victoriano o al siglo XX, literal que yo leía este libro y aunque sabía que era otro mundo, no sabía más o menos en qué época se había inspirado la autora para crear esta historia. Pues quitando esos detallitos, lo que más me ha fastidiado de este libro es sin lugar a dudas la protagonista, sobre todo por lo que os decía de que ella ve a este rey y claro, ella está como lo que estoy viendo es real, no es real, que además estoy tomando pastillas y que todo el mundo me dice que estoy loca, pero yo creo que lo veo, no sé qué, y la verdad es que sinceramente, aunque decían que Effie era muy lista, que si era muy no sé qué, yo no me creía nada porque todo el rato únicamente la veía estar en paranoiada consigo misma. En cuanto al interés amoroso, está bien, lo digo porque en este libro también acaba centrándose bastante en el romance, sobre todo a partir de la mitad, y además debo decir que por ahí, por si acaso alguien quiere saberlo, hay una escena spicy entre la prota y su interés amoroso, que a ver, no es la escena spicy más del mundo mundial, la verdad es que es bastante ligerita, pero aún así yo la verdad critico mucho este tipo de escenas porque me ha sobrado, al igual que me ha pasado en muchas ocasiones con otros libros. Sinceramente son ese tipo de escenas que yo no necesito por muy cortitas que sean. Así que no sabría deciros si este libro es una especie de romance así encubierto, pero simplemente tened en cuenta que el romance tiene bastante peso para aquellos que a lo mejor no os interese esa parte o no os interese leer un libro así. Ya os digo, el libro ha estado ok, es un libro para pasar el rato, pero tampoco es la panacea ni
ni es el mejor libro que haya salido este año, ni muchísimo menos. Simplemente leedlo si de verdad os llama la atención y hacedlo con expectativas no demasiado altas para no llevaros un chasco. Y ahora voy con otro libro de fantasía y que la verdad ha sido una de mis mejores lecturas de este mes, y es un libro que tenía muchas ganas de terminar, y se trata del Cristal Embrujado de Diana Wynne Jones. Este libro nos cuenta la historia de Andrew, que ha heredado la casa de su abuelo Jocelyn, que era un mago, porque bueno, ya sabéis que a Diana Wynne Jones le encantaban los magos, y resulta pues que ese chico se muda a esa casa, allí en el campo, en la campiña inglesa, incluso se toma un tiempo de descanso del trabajo para estar allí y escribir ese libro que tantas ganas tiene él de escribir, pero al final acaba procrastinando, no solo por él mismo, sino también por los personajes que hay a su alrededor. Por ejemplo, está el jardinero, que es una persona súper gruñona, al igual que el ama de llaves. También tenemos a Stas, que es una chica que lo ayuda con el tema del ordenador y con el que parece que tiene ahí un enamoramiento el protagonista. Y por supuesto también está Aidan, que al final es una de las piezas más importantes de esta historia, que es un chico que acaba de llegar a la casa de Andrew pidiendo ayuda, porque resulta que hay unos seres extraños que lo están persiguiendo, él no sabe por qué, y al final Andrew le deja quedarse en esta casita, y a lo largo del libro vamos viendo qué ocurre en su día a día y qué pasa con Aidan y quiénes son esos seres extraños que lo están persiguiendo. Es un libro de magia puro y duro en el que todos los protagonistas tienen un poquito de magia en su interior, e incluso vemos al protagonista hacer hechizos e ir recordando poquito a poco cómo funciona la magia, porque el protagonista pasó muchos días de verano en casa de su abuelo, y su abuelo técnicamente lo estaba también preparando para algún día ocupar su puesto y encargarse de una misión que tiene él, pero resulta que conforme Andrew se va haciendo adulto, al igual que pasa muchas veces, nos vamos olvidando de lo que ha pasado cuando éramos niños, y Andrew cuando hereda la casa pues no sabe cuál es su papel, ni sabe nada, y poquito a poco va a tener que ir recordando esas cosas que vivió en la niñez para poder enfrentarse, por así decirlo, al villano de este libro. Como digo, es súper cozy porque acaban relatándonos un poquito el día a día de Andrew en esta casa junto con los otros huéspedes. Es un libro en el que no pasan demasiadas cosas, pero aún así es súper entretenido por la forma en que está escrito. La verdad me recuerda mucho a todos estos libros que están de moda ahora de cozy fantasy, y de hecho yo me atrevo a decir que este libro es cozy fantasy y que la propia Diana escribió este tipo de libro sin saber que dentro de unos cuantos años iba a poner tan de moda este tipo de historias. De verdad, ha sido un libro maravilloso. Si os gusta mucho cómo escribe la autora, yo os lo recomiendo un montonazo, y además me parece un libro perfecto con el que te puedes sentar y desconectar de tu día a día, ver cómo se comportan estos personajes, ver cómo reaccionan a ciertas cosas, cómo van descubriendo el mundo mágico que los rodea. De verdad es una experiencia muy muy bonita y yo os recomiendo un montonazo este libro. Lo único malo es que este libro ahora mismo está descatalogado, es de Nocturna, así que si lo buscáis en su web ya no lo vais a encontrar disponible para comprarlo, así que yo os recomiendo a ver si en alguna de vuestras librerías resulta que aún tienen este libro, al igual que me pasó a mí, o que si no busquéis en segunda mano, o que vayáis o que miréis también en bibliotecas, porque probablemente también podéis encontrarlo ahí. Lo dicho, quizá lo único un poquito malo es que es un libro que está bastante desaparecido, y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento y me alegra un montón haberlo leído. Y ahora voy con la última lectura, que se trata de un manga, porque bueno, poquito a poco también me estoy poniendo con mis mangas pendientes, y aquí tengo Dear Jin de Kaya Azuma. Esta es una autora que ya había leído anteriormente con Ruspinga, que fue un manga autoconclusivo que me gustó muchísimo, y cuando me enteré que tenía este manga, que es una especie de spin-off del anterior, pues por supuesto tenía muchas ganas de leerlo, y la verdad es que no me ha decepcionado para nada. Este libro empieza con Jin, el sobrino de Trevor, que está pasando allí unos días en Nueva York con su tío. El pobre es un chavalito pues que está un poco aburrido porque está ahí ayudando a limpiar a su tío, siente que su tío es una persona como muy anticuada, como que es un rollo estar con él, como que no se llevan muy bien, y resulta que mientras estaba limpiando encuentra un diario de su tío en el que él habla de un chico que se llama igual que él, Jin. Y resulta que Trevor, cuando era joven, trabajaba en un bufete de abogados, vivía su vida en Nueva York, y un día se encuentra con Jin, que además le devuelve un maletín con unos papeles muy importantes. A partir de ese encuentro, Trevor invita a Jin, a este chico, a vivir a su casa porque el pobre está viviendo en la calle, así que a partir de ahí van a tener una relación que empieza siendo una amistad y que poquito a poco va siendo algo más. Una de las primeras cosas que quiero advertir sobre este manga es que hay bastante diferencia de edad en la pareja romántica. Por una parte tenemos a Trevor, que es un hombre que a lo mejor para cuando empieza esta historia ya estará en su treintena, mientras que Jin, que es el chico que vemos aquí en la portada, es un chico súper jovencito que apenas tiene 20 años. Aviso porque la diferencia de edad probablemente sea de 10 años o más, pero que sepáis que a pesar de esta enorme diferencia de edad que puede tirar para algunos a la hora de leer este manga, que la relación entre ellos, a pesar de esa diferencia, creo que es bastante bonita y respetuosa. Trevor en ningún momento intenta aprovecharse de Jin y su inocencia para hacer cosas,
cosas. Él en todo momento se comporta muy bien con él y de hecho se nota que de verdad lo quiere ayudar, no solo porque le interesa románticamente, sino porque de verdad piensa que Jin es una buena persona y que merece que todo le vaya bien en la vida. Así que lo dicho, se forma una relación muy bonita entre ellos dos y yo no siento que ninguno se esté aprovechando del otro para nada y que la verdad el amor entre ellos surge de una forma más o menos bastante natural. Por supuesto, el dibujo de esta autora es maravilloso, me encanta cómo hace a los personajes. A ver si os puedo enseñar por aquí, por ejemplo, alguna escenita. Por ejemplo, aquí está cuando los protagonistas se conocen y os digo que Jin le devuelve este sobre a Trevor, que es súper importante para él. Y ya os digo que es una historia muy bonita y ya os aviso que esta es una primera parte porque la editorial todavía no ha publicado el segundo volumen, pero hace poquito vi en Twitter que habían avisado de que para finales de este año sí iba a estar el segundo tomo y que además iban a traer regalitos con él, así que estoy súper contenta de saber que esta historia obviamente no ha sido abandonada ni que nos van a dejar sin saber cómo termina todo. Ya os digo, yo os lo recomiendo un montón, sobre todo si habéis leído Russpringa y os ha gustado, esta historia para nada os va a decepcionar. Y además también podéis empezar con esta porque aunque sí que es cierto que Russpringa va primero e incluso tenemos por aquí cameos de personajes de Russpringa, no os vais a spoilear para nada de Russpringa por si queréis empezar con este, y si habéis leído Russpringa de verdad que esta es una historia imprescindible para vuestra colección. Y eso es todo, así que espero que os haya gustado el wrap-up. Como os dije, al final no leí nada para el Mayo Sci-Fi, lo que me dio un poco de penita, pero tampoco he tenido malas lecturas, es decir, algunas han sido bastante flojas, pero en general no he suspendido nada, así que estoy muy contenta. Y antes de despedirme, por supuesto, quiero pediros un par de cositas como siempre. La primera es que os suscribáis si no lo habéis hecho y que le deis a like si os ha gustado este vídeo para que YouTube lo siga recomendando y llegue a más personitas. Y como os dije al principio del vídeo, por favor también dejadme comentarios, que ya sabéis que me encanta charlar con vosotros. Contadme qué habéis leído durante el mes de mayo, si habéis participado en alguna iniciativa como el Mayo Sci-Fi, si habéis encontrado alguna lectura que tenéis muchas ganas de recomendarme porque sabéis que me va a gustar. De verdad, dejadme lo que queráis porque yo aquí os respondo a todos encantada de la vida. Así que nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!